Bienvenidos a la sesión de clausura de las 30º jornadas de estudios locales que concluyen hoy después de una semana pletórica de acontecimientos y de novedades y de enriquecimiento, en fin y al cabo, del panorama cultural de nuestra ciudad. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia entre nosotros de don Antonio Gaulín, flamante nuevo director del Instituto de Estudios Albacetenses, que nos quiere acompañar en esta sesión de clausura para mostrarnos un poco el respaldo de la institución hacia la labor que venimos desarrollando pues, desde hace ya más de 40 años y cuyo escaparate principal son las jornadas que estamos en este momento clausurando. Bien, pues sin más dilación, le cedo la palabra a don Antonio Gaulín. Buenas tardes a todos y a todas, querida alcaldesa. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Soy el director del Instituto de Estudios Albacetenses. Este organismo es un organismo autónomo dependiente de la Diputación Provincial y la verdad es que yo esta tarde he venido a aprender, porque aunque Jesús me presenta con esas palabras tan amables hacia el IA, hacia el Instituto de Estudios Albacetenses, lo cierto es que venimos a aprender de vosotros, porque aunque el IA, aunque el Instituto de Estudios Albacetenses se encarga de acoger todas aquellas inquietudes para que se publiquen, estamos abiertos con una serie de ayudas a la investigación, que el plazo se termina, aprovecho, el día 12 de junio para optar a ellas, y que también hacemos una serie de exposiciones itinerantes. Independientemente de todo eso, vengo a aprender con una premisa, con una pregunta que el otro día cuando os acompañé en otro acto me quedó flotando y que también comenté con Jesús y con el vicepresidente, con Fran, y es por qué Almansa tiene este latir cultural. ¿Qué le pasa a Almansa? ¿Qué os pasa que tenéis este latir cultural? ¿Por qué late entre vosotros la cultura de manera tan intensa? ¿Por qué se llena este espacio? ¿Por qué estas jornadas? No lo sabemos, pero sí os digo, en mi corta experiencia como responsable del Instituto de Estudios Albacetenses, que es algo, y lo he comentado con Jesús, que tenéis que enseñar, tenéis que ir a otros pueblos distantes. Perdonadme si hay alguien de Ellín o si hay alguien de Villarrobedo, pero tenéis que ir a esos dos sitios y decirles de qué manera lo hacéis, porque la cultura es la salvación de un pueblo, es el buscar la dignidad entre los nuestros y entre nuestros mayores. Enseñarles la historia, enseñarles la cultura, es dar dignidad a la gente. Y por eso es tan importante estas jornadas. Y por eso, de verdad lo creo sinceramente, que tenemos que hacer algún tipo de proyecto, algo, Jesús, para ir a otros sitios y decir cómo lo habéis hecho para que haya una torre grande en otros sitios. De verdad, lo creo. La cultura da dignidad y además la cultura es lo que más da feedback. Es decir, cuanto más se invierte en cultura, y se lo he escuchado al presidente Pedro Sánchez estas semanas, cuanto más se invierte en cultura, más regreso económico y social tenemos. Es decir, que cualquier institución, si se vuelve a la cultura, va a tener siempre un recambio, siempre un ingreso extra, porque le estamos dando la dignidad a la gente, el querer venir a Almansa, se lo estamos dando a través de las inversiones en cultura. Quizás no lo sepáis, pero Almansa se conoce más desde que se recrea la batalla de Almansa. Y lo estáis viendo que está creciendo como un recurso cultural y turístico, y también estas jornadas. Así es que
aunque ya lo sabíais, porque Jesús es un gran portavoz de Almansa, además está en la comisión permanente del Instituto de Estudios Albacetenses, yo creo que ya lo sabíais, pero el Instituto de Estudios Albacetenses está a vuestra disposición de verdad, siempre, siempre. Y en este ponerme a vuestra disposición, pues por eso he querido venir, he querido acompañaros, y es para mí un sincero honor estar aquí. Muchas gracias. Y en segundo lugar, pues ya comenzando propiamente el acto que hoy nos reúne, ya saben por los programas que hoy son 3 intervenciones más breves que van a, digamos, abordar 3 figuras singulares de nuestra historia cultural, con una proyección que claramente trasciende el ámbito local. Pero bueno, eso será ahora en boca de cada uno de los ponentes. Yo, antes de despedirme, solo me resta una tarea, y es la una tarea además muy sencilla, es presentar a alguien que no necesita presentación, como es Óscar Martínez. Entonces, Óscar Martínez, sí quiero subrayar que, aparte de su vertiente académica, donde todo el mundo sabe que es un profesor que no solamente es profesor en las aulas, sino es profesor en, digamos, cualquier manifestación a la que acude culturalmente, es también, o ha sido también, presidente de la Asociación Torregrande, hecho que evidentemente nos llena de orgullo, y, bueno, desde unos años destaca por su faceta literaria, que ha hecho que su imagen y su proyección, pues, digamos, trascienda a ámbitos locales, voy a decir, nacionales, y yo diría que internacionales, con las traducciones de sus obras a distintos idiomas. En resumidas cuentas, Óscar tiene la palabra y pido para él un fuerte aplauso. En este brevísimo acercamiento a la obra de Julio Carrilero en Almansa, que es la primera de estas ponencias sobre historia del arte, que luego me van a acompañar 2 historiadoras del arte, a una de ellas presentaré yo. Bueno, Julio Carrilero Prat, aunque hay sitios donde se le escribe como Prats, pues nació en Albacete, y como pueden ver, pues nació a finales del siglo XIX y prácticamente toda su vida la desarrolló en el siglo XX. Hay que decir que, bueno, vamos a centrarnos un poquito en sus proyectos y alguna obra que tiene en Almansa, pero bueno, hay que decir que en Albacete es una personalidad importantísima. Buena parte de la imagen del Albacete de la primera mitad del siglo XX deriva de su trabajo. Además, fue arquitecto municipal durante varios años y arquitecto provincial durante décadas. Hay que decir que, bueno, pues para su formación fue importante la figura de su padre, el pintor Julio Carrilero Gutiérrez, de quien no se conservan demasiadas obras, pero aquí tienen ustedes un retrato de hombre anónimo. Y bueno, pues en esa Albacete de finales del XIX, como digo, una ciudad en ebullición, una ciudad que estaba en crecimiento constante, es donde nace el pequeño Julio. Y bueno, va a lograr estudiar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que estaba y se impartían clases en lo que hoy es la Real Academia, la Real Academia de Bellas Artes, en la calle Alcalá. Hoy en día un museo muy recomendable que les animo a visitar. Bueno, como digo, pues él con 20 y pico años acaba los estudios y va a empezar a hacer sus primeras obras importantes en Albacete. Su primer estilo va a ser una interpretación del historicismo. Quizás su primera obra, y una de las que más conocidas en Albacete, es la Plaza de Toros, llamada La Chata, porque no es de demasiada altura, donde ya podemos ver pues, esa interpretación, como digo, de los estilos eclécticos, historicistas. En concreto, podríamos hablar de un neomudéjar o un neoislámico. Con el mismo estilo, por agrupar las 2 plazas de toros, pues él hace una plaza de toros, por desgracia, no tan bien conservada como edificio. Hoy en día tiene otros usos, que es la Plaza de Toros de Villena, de la que hay no demasiada documentación, pero como ven, pues ahí también en algunos elementos y detalles pues se intuye esa interpretación historicista, que era algo que él no inventa, evidentemente. Él se suma a la ola de historicismo que en las primeras décadas del siglo XX pues, hay en España, sobre todo de ese historicismo islamista, morisco, neomudéjar. He traído aquí algunos ejemplos para poder contextualizar la obra de este hombre que en breve va a venir a Almansa. Por ejemplo, en Sevilla, Aníbal González hace el conocido como Pabellón Mudéjar, que hoy en día es Museo de Artes
populares y arqueología, creo también. La última vez que fui estaba cerrado el año pasado, en restauración. Las Ventas de Madrid sería también una plaza de toros con ese estilo, como digo, neomudéjar. Y en Castilla-La Mancha hay una pieza fantástica que quizá algunos pues han ido y la conocen, es la estación de tren de Toledo, que es realmente una pieza de arquitectura en ladrillo impresionante. Bien, ahora, yo sí que querría hacer aquí un brevísimo... Voy a ir mirando el móvil, no porque esté esperando ninguna llamada importante, sino por ver un poco, no irme de tiempo. Bueno, sí que quería hacer un pequeño apunte sobre algunas confusiones terminológicas que en ocasiones ocurren cuando se habla de la arquitectura de los primeros años del siglo XX en nuestro país. Y es el mal uso, el abuso que se hace del término modernismo. Nada de lo que vamos a ver, nada de lo que hemos visto, ni de lo que vamos a ver que hizo Julio Carrilero podría entrar dentro de lo que se conoce realmente como modernismo. El término modernismo se utiliza muy a la ligera. El término modernismo, lo que en Francia, en Bélgica se conoce como Art Nouveau, es un tipo de arquitectura muy concreta, de élite, hecha para altísimas clases sociales, burguesías muy ricas. En España no hay tantas muestras de modernismo como podríamos creer. De hecho, lo que tenemos en España es historicismo, eclecticismo, estilo bellas artes, que no hay que desmerecerlo. Porque, por ejemplo, eso que tienen ahí a la izquierda y lo que tienen a la derecha, pues miren, lo de la izquierda es la Casa Tassel de Víctor Horta, considerada la primera obra plenamente modernista Art Nouveau de la historia, y es de 1892. El conocidísimo Pasaje Lodares, con el que en Albacete, con motivo, se llena de orgullo la gente, es de, pues como ven ahí, 30 y pico años después. Es de 1925 y no tiene nada de modernista, sino de historicista. Y lo mismo va a ocurrir con lo que va a hacer este hombre, este Julio Carrilero, en Albacete. Porque después de hacer esa plaza de toros, empieza a hacer algunos edificios residenciales muy importantes. El antiguo Hotel Regina, ejemplo, hoy en día un edificio en el Paseo de la Libertad, que pueden ver ahí. La verdad es que esta pantalla se ve divinamente, se ve todo muchísimo mejor. Yo aquí lo veo chiquitico, o sea que ahí pueden ver los elementos, la interpretación de los elementos de la arquitectura clásica, hay columnas, hay pilastras, hay frontones. Aquí hay un detalle también, mirando hacia el Altozano, y ahí pueden ver pues, esas ménsulas. Es un vocabulario, como digo, historicista. Lo mismo ocurre un año después en la residencia original de Filiberto Cano, en la calle Ancha, en el cruce, no sé, creo que es con la calle El Tinte, pero ahora mismo hablo un poco de memoria, actual edificio llamado BBVA, que pues, nos remite a un cierto neorrenacimiento, porque estos estilos historicistas de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, se caracterizan por ese eclecticismo. Eclecticismo en el sentido de que bueno, pues se cogen tendencias diferentes, se utilizan en obras sucesivas o incluso, como vamos a ver inmediatamente, se agrupan en la misma tendencia. La misma persona en 10 años puede utilizar un neomudéjar, un neoislámico, pues incluso un neogótico, porque él está detrás también del proyecto de la fachada de la actual Catedral de Albacete, un neorrenacimiento, un estilo quizá un poco más libre, como podemos ver en esa casa de Canciano López, por desgracia hoy desaparecida. Eso es la plaza de Gabriel Lodares, el edificio que hace chaflán entre la calle Ancha y la calle del Rosario, no, la calle, ay, la de mi abuela y se me ha ido, la de la Popular. Ahí, Octavio Cuartero, gracias. He visto antes entrar a mi madre y digo, eso, Octavio Cuartero, Dios mío. No voy a poner la foto del edificio que hay hoy en día porque el contraste es tan tremendo. Y sin duda, la gran obra, además muy cercana para todos los que formamos parte del Instituto de Estudios Albacetenses, la gran obra de Julio Carrilero y de su compañero Manuel Muñoz, con el que colabora muchísimo, es Chalet Fontecha, que pues desde hace unos meses es nueva sede del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, en la céntrica calle Ancha. Además, como ya se comentó hace unas semanas cuando se presentó el libro del proyecto Centinela, pues el proyecto de remodelación ha sido obra de un arquitecto almanseño, de Joaquín Francisco García Sáez, Chimo, y es un edificio que sí que muestra ese historicismo ecléctico tan evidente. Tenemos elementos neorrenacentistas, como pueden ver en esa fachada. Por desgracia, quizá el edificio de al lado, pues bueno, los dos edificios que lo rodean, pues hacen que el volumen del Chalet Fontecha quede un poco quizá desvirtuado. Elementos tanto exteriores como interiores de ese neorrenacimiento casi barroquizante y, bueno, pues un edificio que todavía seguimos en ese estilo, podríamos centrarlo en esos términos, pero que de repente
pues se permite una habitación, que es la habitación que me parece más llamativa, ¿no? Esta especie de neonazarí, esta especie de interpretación casi de las yeserías de la Alhambra, que lo pone muy en relación con otro edificio cercano, que también muy interesante, que seguramente conocen, que es el Casino de Murcia, que desde hace unos años además se ha reabierto al público con una visita turística y bueno, pues podemos ver un poco ahí ese mundo, como digo, ecléctico de una persona que acababa de cumplir 30 años. Bueno, pues por esa época, justo antes de terminar el Chalet Fontecha, es cuando Julio Carrilero empieza a realizar algunos proyectos en Almansa. No es fácil de documentar todo lo que hizo, pero parece ser que se le puede rastrear en 3 proyectos, de los cuales solo uno acabó por materializarse. El primero sería un proyecto, dos, porque el proyecto del Jardín de la Glorieta también se materializó finalmente. En 1920 el Ayuntamiento se pone en contacto con él y con su compañero Manuel Muñoz para pues, ampliar y mejorar lo que se conocía como el Jardín de la Glorieta. Ahí tienen un detalle del plano de Almansa en un mapa enorme que hay de la provincia de Albacete de Francisco Coello, y ahí se ve en la parte inferior derecha del plano el hueco mucho más pequeño que el que hoy en día ocupa el Jardín de los Reyes Católicos. Y eso era lo que había, que era, como ven, pues 4 parterres con unos caminos cruzados en cruz, y pues esta pareja de arquitectos provenientes de Albacete pues plantean un jardín quizá con un punto más italianizante, una mezcla entre jardín italianizante y afrancesado, con esos parterres geométricos, esa fuente central con esas pequeñas exedras. Y bueno, pues así es como se conoció durante muchísimo tiempo ese Jardín de la Glorieta. A partir de 1925 es cuando ya se lleva a cabo, porque hubo que expropiar y hubo que pues, realizar una serie de actuaciones. Comentar que para analizar todo este proceso en profundidad, pues el libro de nuestro cronista oficial, Miguel Juan Pereda, el de Almansa desde los Reyes Católicos hasta la Transición, pues es una fuente perfecta para estudiar todo esto en profundidad. Un poco tiempo después, Carrilero presenta un proyecto para remodelar este teatro, el teatro principal, que tiene una historia muy azarosa, un teatro que se estuvo usando desde el siglo XIX, que luego cae prácticamente en ruina y cuya historia y desarrollo pues, han estudiado con muchísima profundidad, sobre todo Emilia Cortés, en todas sus publicaciones que tienen que ver con el teatro en Almansa. Ahí tienen este plano que está en el archivo histórico de aquí, de Almansa. Y finalmente este proyecto para el teatro principal no se lleva a cabo, pero el mismo grupo de empresarios almanseños, de los que vamos a hablar ahora, pues acaban encargándole el proyecto para el Teatro Regio, ¿vale? Al que muchos de los que están aquí, yo sé, y muchas, luego van a salir corriendo para ver a Lolita. Aquí yo he tenido muchas competencias, pero alguien de la familia Flores como competencia directa, esto es la primera vez que me ocurre, ¿vale? Esto es una cosa que queda para los anales, ¿no?, de la Asociación Torregrande. Competimos con Lolita, Oye, y aquí hay bastante gente, Lolita llenará, pero esto está bastante bien. Bueno, el proyecto es de 1929. De nuevo, yo voy a hacer un análisis muy breve de la arquitectura y una pequeña reflexión estilística, todo lo que tiene que ver con la historia del proyecto, con las expropiaciones, con todo el tema legal que esta sociedad de la que vamos a hablar ahora llevó a cabo con el ayuntamiento, está muy bien estudiado en esos libros que les comento. El propio Julio Carrilero dijo en la memoria descriptiva del proyecto: desde hace mucho tiempo se hacía sentir en Almansa la necesidad de construir un nuevo teatro que estuviese en armonía con la importancia, cultura y prosperidad de este pueblo y que reuniese las condiciones de comodidad, seguridad y capacidad necesarias. Pues bien, hay un tema que yo he visto en la bibliografía preparando esta charla que me ha llamado la atención. Creo que es algo que, no sé si es algún año que baila, pero se comenta en las fuentes que he analizado que el incendio del Teatro Novedades de Madrid, en el que murieron decenas de personas y que tuvo lugar la desgraciada noche del 23 de septiembre del 28, tuvo que ver en la paralización de las obras del Teatro Regio, porque hubo que actualizar todos los protocolos de seguridad, porque esta tragedia pues, hizo que las autoridades se pusieran un poco a controlar estos temas. Es cierto que las fechas, el proyecto del Regio viene de antes, pero realmente la memoria del proyecto es del 29. No sé hasta qué punto realmente esto afectó en paralizar las obras o en que el propio Julio Carrilero lo tuviera en cuenta para hacer un proyecto más acorde a la legislación.
Lo que sí que él sabía es que tenía que retranquear la fachada del solar que había conseguido el grupo de inversores. Porque la calle San Francisco es muy estrecha, de hecho, es muy complicado hacer una foto buena en la que se vea toda la fachada del museo. Es muy compleja. Les invito a hacer la prueba, entran en un buscador, dan imágenes Teatro Regio, es muy complejo, porque la calle es muy estrecha. Él lo que tuvo que hacer es retranquear un poquito la fachada, unos metros, para darle un poco más de amplitud y que lo que él proyectaba tuviera pues una mejor visibilidad desde la calle San Francisco, tanto si se accede desde un lado como de otro. Bueno, las obras del teatro se llevaron a cabo entre el 29 y el 30. Esta es una foto preciosa que está en las publicaciones que les he comentado del propio momento de construcción del teatro. Y ya acercándose la fecha de inauguración, cuando ya había fecha de inauguración, que acabó siendo el 13 de octubre de 1930, gracias de nuevo a Miguel Pereda, con el que he estado en comunicación por WhatsApp estos días, pues él me ha permitido descubrir, el WhatsApp me ha permitido durante estos días esto que les voy a contar y que yo esté aquí con ustedes, porque si no llego a hablar hoy con Pilar Callado, yo me hubiera venido a las 8, ¿vale? Como toda la vida habían sido las jornadas de estudios locales. O sea que gracias a estas comunicaciones, pues Miguel Pereda me puso tras la pista de una publicación en el Diario de Albacete del 13 de septiembre en el que José Conde, importantísimo almanseño, se dirige a estos empresarios. Señores y amigos, don José Rodríguez, don Antonio Gómez y don Rogelio Blanco, que eran las tres personas que estaban detrás de la remodelación del Principal, que luego no se llevó a cabo, y finalmente de la construcción del Regio. Bueno, pues este hombre, después de hacer todo esto, propone que el teatro se llame, lo pueden ver ustedes abajo a la derecha, lo ven ustedes casi mejor que yo, Los Tres Leones, ¿vale? O Gran Teatro de los Tres Leones, porque leones y bravos han sido ustedes al emprender una aventura que no debe fracasar, en la que el cronista les desea toda suerte de prosperidades en dinero y en dichas. Bueno, un día después, Cuéllar de la Torre, en el mismo diario, dice que, hombre, que eso de llamarle Los Tres Leones porque los tres empresarios no le parece bien, pero esperen que ahora viene. Sobre este particular sentimos discrepar del articulista, creyendo existen otros títulos más apropiados que el propuesto por el digno director de Corazón, como por ejemplo Teatro Regio, que es el nombre que llevan los salones dedicados a café anexos, o bien Teatro Rogoblán, palabra compuesta por los nombres de los tres socios propietarios. Rogoblán era la sociedad que tenían ellos, ¿vale? Rodríguez, Gómez, Blanco, ¿vale? Los Tres Leones, Rogoblán. Yo Rogoblán lo veo casi de parque acuático, no sé qué opinan. Yo cuando leí esto, me lo mandó Miguel Pereda, dije, es que le falta, yo me imagino un tobogán ya para bajar. Entonces creo que Regio es un nombre fantástico, con prestigio, con empaque. Y así se inauguró el teatro, así se inauguró el 16 de octubre, este es un detalle del programa de inauguración, con las obras de la Reina Mora y la Dolorosa. Esto está mucho mejor explicado y estudiado, como digo, por Emilia Cortés sobre todo, con la orquesta del maestro José Serrano. Para la decoración interior se encargó a un escenógrafo valenciano, Francisco Pastor Arcís, que hiciera el telón de boca, del que se conserva un boceto que Pascual Clemente encontró en la colección de la propia familia. Y bueno, pues todavía conservamos el telón original del Teatro Regio, con el mito del juicio de París, muy complejo, que si me pongo yo aquí a relatárselo, pues ya no dejo espacio para mis compañeras que vienen después. Pero yo lo que quiero para terminar es hacer un brevísimo comentario sobre un análisis estilístico, ¿no? de lo que se iba a proyectar, de lo que se acabó haciendo y de lo que se estaba haciendo en otros lugares de España y de Europa en ese momento. Del proyecto del Regio se conservan unas cianotipias preciosas, lo que los ingleses llaman blueprints, que es la manera en la que los arquitectos desde hace muchísimo tiempo, desde que lo inventara Sir John Herschel en 1840, se reproducen los planos, ¿vale? Esto es una especie de fotocopia antigua, con esta apariencia, ¿no? Azulada. Bueno, yo lo que he hecho ha sido, con un programa de tratamiento de imágenes, darle la vuelta para comprender un poco. Este era el proyecto original de Julio Carrilero para el Teatro Regio. No es lo que tenemos construido. Yo no he encontrado en ningún sitio por qué
que en apenas año y medio, 2 años, esto no se llevó a cabo. Aquí hay campo para investigar. Problemas económicos, cambios de estilo. Lo que es cierto es que lo que todos conocemos que hoy en día hay es algo mucho más austero, mucho más sobrio, sin muchísimos de los elementos ornamentales y decorativos que había ahí. Si vuelvo aquí atrás, bueno, pues pueden ver el remate central, que hoy en día no es tan alambicado o tan apuntado, y está también el escudo, un escudo cercano al del municipio. Como pueden ver, entre las puertas de entrada aparecen como unas figuras, unas hornacinas con unas figuras y unas estatuas de bulto redondo. Es como mucho más historicista, mucho más ecléctico, más casi estilo Beaux-Arts, casi estilo Bellas Artes, ¿no?, que se llamaba a esa arquitectura de ascendencia francesa. Lo que hay no es eso. ¿Y por qué lo que hay no es tan recargado? Insisto, yo ahora mismo les confieso mi ignorancia. Creo que se puede investigar, pero creo que no está mal que haya lo que hay a día de hoy, en el sentido de que el propio Julio Carrilero, depurando el estilo, eliminando elementos decorativos de esta fachada, sí que es cierto que la estructura más o menos está, pero hay muchísima menos ornamentación y mucho menos alaraca, podemos decir. Pues parece estar un poco casi modernizando ligeramente su acercamiento a la arquitectura, y creo que eso es algo interesante. Yo creo que es algo que, en lugar de lamentarnos porque no tengamos ese proyecto, hay que pensar que en esa época la arquitectura moderna iba por otros derroteros totalmente diferentes. En esa época, un año antes, se había inaugurado el pabellón de Barcelona de Lili Reich y Miles van der Rohe, desmontado después de la exposición y vuelto a montar en los años 80, una obra maestra de la arquitectura racionalista, moderna. ¿De acuerdo? He puesto lo más extremo, ¿eh? No es que en todos los sitios de Europa se estuvieran haciendo chalets así, ¿eh? Esto es Lili Reich y Mies van der Rohe, que acabaron siendo profesores de la Bauhaus. Esto es extremo. Pero por ahí va la arquitectura de Europa. Si comparamos, pues claro, hay aquí un desfase enorme. Pero es que el propio Julio Carrilero, miren qué cambio, de 1930, el proyecto para el Teatro Regio, a 1934, lo que construye en la Plaza del Altozano de Albacete. ¿Vale? Que es algo geométrico, con cierto racionalismo, art deco. Aquí hay una interpretación del art deco muy interesante, y yo creo que incluso el propio Julio Carrilero, es posible que en esos 2 años de desarrollo del proyecto, limpiara, puliera y depurara su estilo. Porque, como digo, este es el Cine Capitol de Albacete, pero es que justo un año después empieza una de sus obras madrileñas, este edificio en la calle Serrano número 77, que es un edificio que no tiene nada que ver con esas obras que 12, 15 años antes. Lo que tenemos en el Regio es un proyecto de transición entre esa primera etapa, más ecléctica, historicista, más anclada en lo decimonónico, este arquitecto tan importante, y aquí, aunque el proyecto era un poco heredero de aquellos regustos, pues luego sí que es cierto que quizá motu propio o quizá obligado por cuestiones económicas, que nunca se sabe, o haciendo de la necesidad virtud, pues hizo una obra mucho más limpia, mucho más acercada y mucho más, como digo, aproximada a los cánones de hacia dónde iba a ir la arquitectura en aquellos años 30. Por desgracia, la evolución de la arquitectura vanguardista y moderna en España se vio truncada con la Guerra Civil, y lo que se hizo después pues ya no tuvo nada que ver seguramente con esas vanguardias de las que quedamos apeados. Yo hasta aquí mi intervención, y ahora pues animo a Belén III a que nos acompañe.